Me emociono mucho cuando una de ellas siempre canta alabanza, en que en realidad las cuatro, incluido mi esposa, siempre cantamos. Y a veces nos ponemos un poco tristes porque en el lugar donde estamos viviendo, prohibido hacer bulla, ¿no? Y bueno, hay que respetar a los vecinos y da gana de cantar con la guitarra, fuerte voz, pero hay que tener la paz con ellos. Y próximo domingo, Dios mediante, la familia está preparando también una canción ya como grupo, ¿no? Como grupo familiar. Y qué bonito el tiempo para poder compartir como familia para la gloria del Señor. Bien, texto de estudio, aunque este es un tema, esta vez me toca, es un sermón temático. Vamos a dar un espacio a los sermones temáticos porque en realidad siempre es el expositivo, pero esta vez va a ser un poco temático. La paz en el hogar nace en el corazón de Dios. Es el título que he puesto para poder compartir con ustedes. Y nos vamos al libro de Job. ¿Quién ha leído el libro de Job? Creo que es un libro muy interesante, muy desafiante también para estos tiempos. Y quiero dar la gloria al Señor en esta oportunidad a través de este libro, ¿no? Y lo que estudiamos el libro de Job también nos acerca, nos lleva a ser conscientes de los tiempos que estamos pasando, los conflictos. El Señor ya viene, estemos listos, ¿no? Pronto si viene, hay un himno que dice, Cristo ya viene, pronto si viene, ¿no? Ya viene sin tardar, ¿no? Entonces hay muchos coros que enfatizan la venida de nuestro Señor. Nos debe a nosotros llamar la atención los tiempos, ¿no? El libro de Job, sabemos en el contexto, también es un libro que habla sobre la situación donde Israel va a estar, ¿no? Job, ¿dónde se encuentra? ¿Está sufriendo en qué lugar? Está en tierra de Uz, ¿no? El versículo 1 lo dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Entonces ya el contexto de lo que sabemos de la historia de Job es muy interesante. Y Job se encuentra en Uz. ¿Dónde está Uz? Pues en la tierra de Petra. Y hay un enlace teológico en los asuntos proféticos de Job con Proverbios. La cita bíblica que dice... mejor es estar en tierra desierta que con mujer iracunda. En los últimos tiempos, ¿no? Cuando Israel sea perseguida, hay un remanente que será llevado pues al desierto, y justamente es lugar Petra. ¿Dónde está eso? En la tierra donde Job está sufriendo. Es algo muy interesante ver los asuntos proféticos de lo que narra este libro. Pero más allá de lo que cómo es que Job, a través de estos versículos, nos enseña cómo acercarnos también al Señor reverencia y a pesar de todo lo que está sucediendo. Job nunca supo de lo que está pasando en el cielo. Y Dios está en una reunión, ¿no es así? Está mostrando algo que Job ni siquiera por acá se va a imaginar de lo que va a suceder en la vida de Job. Es un vivo ejemplo, y yo creo que la verdadera paz proviene de la absoluta confianza en Dios por medio de Cristo en medio de circunstancias difíciles que podamos afrontar. No sé qué momento más difícil puedas estar pasando en tu vida. Nadie conoce lo que puede estar sucediendo, pero quiero que en esta tarde puedas encontrar esa absoluta confianza en Dios por medio de Cristo. Amén. Qué bonita esa verdad grande, que aquel que pone su confianza en Cristo, nueva criatura es, ¿no es así? Entonces vamos a ver todo este desarrollo, y aquí también está nuestra idea. Nuestro servicio a Dios debe ser hecho con las motivaciones correctas, porque de lo contrario no será un servicio verdadero también. Entonces, cuanto más nosotros nos encontramos con el Señor y nos encontramos en situaciones difíciles, nuestra absoluta confianza debe permanecer en el Señor. De eso se trata. Y hablando con referencia a lo que es un día de papá, no hay mejor lugar que el hogar donde hay paz.
No sé cuántos están de acuerdo conmigo, ¿no es así? Deseamos tener en nuestro hogar la paz. Y esa paz que nace en el corazón de Dios. Bien, vamos al versículo 20, que está apuntado ahí ya en nuestra hojita. Dice el versículo 20, sabemos un poco y vamos a estar dándonos referencia a los versículos primeros, pero vamos al 20 y 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Miren, se logra la verdadera paz. En realidad todo hombre necesita la paz y este mundo necesita más paz, una paz que sea de parte de Dios, pero el mundo de hoy busca una paz incongruente, busca un tipo de paz fuera de su contexto. Para el mundo de hoy, la paz está depositada en el dinero, en el poder, en la fama, en cuanto pueda alcanzar. Pero la verdadera paz es aquella que se encuentra en Cristo. Se logra entonces encontrando la paz con Dios en el corazón. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Con la relación personal con Cristo. Y esto es lo que es más importante. Una relación personal con el Señor no es una simple religión que se da, sino es una relación que debe tratarse. ¿Por qué? Porque ese es el plan del Señor. Que tenga usted y yo paz y vida. Juan 3:16, todos conocemos, podemos mencionar, ¿no es así? ¿Qué dice el Señor en esta parte de Juan 3:16? Y lo vamos a repetir para que lo escuchen, algunos de los que no puedan recordar mucho o no lo sepan. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios está estructurado en su propio corazón, que tenga el hombre paz y vida, y debe encontrarla en Cristo. Hay muchas razones que el hombre trata de decir que esta manera correcta para encontrar la paz, en estar a cuentas con los demás. Podemos estar sin problemas al tratarnos unos a otros de buena manera, pero la verdadera paz que va a durar y permanecer es una dependencia total y absoluta en el Señor. Pero el problema del hombre siempre va a ser la separación. La naturaleza del hombre siempre va a querer apartarse, va a querer ser independiente de las cosas del Señor. Romanos 3:23, ¿lo sabemos de memoria? ¿Sí? A ver, busquen su Biblia los que no pueden recordarlo. Yo también, a veces yo me olvido. ¿Qué dice? 1, 2, 3. A ver. 3:23. 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, Están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el detalle, la separación, ¿no? La separación del hombre con respecto a Dios. Por cuanto todos pecaron, no hay justo ni uno, no hay ni siquiera uno que pueda buscar al Señor. Pero la Biblia nos muestra que esa separación el hombre ha generado ante Dios. Es el problema que hoy afronta el hombre, una separación. Mientras el plan de Dios es que el hombre tenga paz y vida, el hombre en su condición ha creado una separación por su pecado. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no es así? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el remedio de Dios, que a través de la cruz podamos nosotros llegar. Si usted no ha escuchado lo que se habla de la cruz, permíteme decirle, 1 Pedro 2:24, si alguien lo encuentra primero que yo, puede leerlo y puede compartir con los demás. 1 Pedro 2:24. Alguien lo encontró y lo lee. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Qué remedio tan importante para el hombre de Dios? Estuve en la mañana hablando con respecto al ibuprofeno natural que nuestros cuerpos pueden emitir cuando nosotros nos reímos.
cuando podemos relajar, cuando podemos estar contentos. Hay en nuestro cuerpo esa composición a través bueno, la ciencia médica comprueba, ¿no es así? Estamos dependiendo siempre a veces del ibuprofeno para calmar el dolor, ¿no? Una de las cosas que a veces yo les enseño a mis hijas, ya que no todo el tiempo va a estar papá, para que puedan ellos, en mis 3 años, bueno, 2 años y medio de enfermero en el Instituto Carrión, allá en Lima, aprendí al menos la inyectoterapia, ¿no es así? Entonces, toda persona tiene que aprender a cómo inyectar cuando no tiene miedo a la aguja. No sé cuántos de ustedes pueden hincarse solos. Y son pocas personas que se hincan solos, ¿no? Y a veces mis hijas, pues cuando pasa algo, no, papá, necesito una inyección, una aplicación de un ibuprofeno. Muy bien, entonces tengo que enseñarte a cómo debes colocarte tú sola, porque el día que estés en un lugar donde no hay un paramédico, un enfermero, un doctor, tienes que tú hacerlo solo, ¿ok? Te colocas así. Primero tienes que preparar toda tu aguja, y ese ibuprofeno va a entrar a tu cuerpo de una manera relajada. Alcohol, aguja, todo separadito. Usted tiene que colocar así y bajarse un poquito, y se hinca nada más. El ibuprofeno va a entrar suavecito. Yo me aplico solo, ¿ok? Un día estuve como testimonio en una empresa donde no había doctor. El doctor todavía venía por la noche, y fui a mi jefa, le digo, estoy mal. Uy, Cindy, ¿qué ha pasado? Estoy con los bronquios. Muy bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que ir al médico. No, he traído mi antibiótico. Una dexametasona como una ampicilina, una mezcla total, hice el movimiento. Disculpe, jefa, me voy a aplicar. Me fui al cuartito del archivo, yo solo, y mi compañero no creía lo que iba a hacer, ¿no? Este hombre parece drogadito, dijo, pero eso es falso, ¿no? Y me apliqué solo. Entonces, el medicamento hizo su efecto en un proceso de 2 días, ¿no? El ibuprofeno natural. A veces, la verdadera paz, hermanos, la verdadera alegría en el hogar, provoca un ibuprofeno que calma los dolores a veces del mismo hogar. Yo espero que usted pueda encontrar el verdadero ibuprofeno con la paz que Dios le da, para que pueda irradiar en su hogar lo que realmente necesita. El remedio de Dios está en la cruz. Es el ibuprofeno, es lo que necesita este mundo. Porque ahí en la cruz está expresada su amor. Es el remedio de Dios para todo hombre. Entonces logramos encontrar esa paz en Dios y en el corazón del Señor que nace. La primera instancia es que usted tenga una relación personal con Jesucristo. ¿Amén? Con Jesucristo. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre? Bueno, justamente es esto, aceptación de Jesucristo. Necesita aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Eso es lo más importante. Y creo que es el mensaje que puede traerle en esta noche. Cada alabanza, cada canción que ha sido expuesta es una atracción de lo que Dios le está diciendo, le está invitando a acercarse a Él, a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Juan 1:12, ¿qué dice? Todos juntos, a ver, voy de 3. Mas a todos los que le recibieron, A los que creen, En su nombre le que Dios de ser hechos de Dios. hijo de Dios, ¿así? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, o en otra versión, hechos hijos de Dios. ¿Es así? Es lo que hace el Señor. Y es lo que usted necesita hacer para que usted se acerque al Señor. Necesita usted venir a Cristo. No sé cuál sería su respuesta en esta noche para que usted venga a Cristo. Pero aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador no es aceptar una religión. Es empezar a acercarse a un Dios que murió por usted en la cruz. Hace 2000 años lo hizo por usted. Usted tiene que responder a ese llamado. No tanto una religión. Empieza una relación con Cristo, aceptando a Él, como dice este versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces debemos hacer 4 cosas. Primero es admitir que somos pecadores. Amén. Es lo que hemos hecho. Si alguien en la sala no tiene la seguridad de cómo acercarse al Señor,
Dios en esta tarde le está mostrando la importancia de admitir de que somos pecadores. No hay justo ni un uno, como hemos dicho en Romanos 3:23. Tenemos que admitir esta verdad. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿no es así? Tenemos que decir al Señor cuánto hemos fallado a Él. Arrepentirse es cambiar de dirección. Tenemos que creer ahora en Él. Tenemos que recibir al Señor. Entonces logramos y encontramos esa verdadera paz con Dios en el corazón por medio de una relación personal con Jesucristo. Punto 2. Se logra también esta paz que podamos tener en el hogar, como hombre y como mujer, se logra adoptando una posición firme en Jesucristo. Necesitamos en el Señor. Job tuvo que admitir muchas cosas, pero lo más interesante de Job es que Dios lo reconoce como un hombre perfecto, justo, recto. No hay otro como él, decía en esos primeros versículos. Entonces, hay que saber escoger a quién servir. Josué 24:15 lo dijo muy claramente José. José es un personaje interesante. Él estuvo sujeto siempre a costa de todo lo que había pasado. Estuvo sujeto siempre al liderazgo de Moisés. José era un hombre de guerra, un hombre preparado. Pero así, lo más importante de lo que podemos rescatar a Josué era que era un hombre que estaba dispuesto a rendir culto como varón dentro de su hogar. Y eso es lo que vemos en Josué, ¿no? Vamos a ver un poco del episodio de la vida de Josué. Por favor, vayamos a Josué un momento. Y vamos a ver qué dice. A ver, Josué, capítulo 24. Vayamos a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, Antiguo Testamento. A ver, ¿qué es lo que nos encierra esta gran historia de la vida de un hombre que estuvo siempre sujeto a Dios, también dando un ejemplo de liderazgo por el buen ejemplo también que Moisés tenía con él? Josué 24:15. Josué 24:15. A ver, dice así la Biblia. Ay, estoy en Jueces, ¿sí? No le estoy leyendo, decía yo. A ver. ¿Tenéis? ¿Puedes leer? Sí. Sí, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué precioso, ¿no es así? Qué expresión tan grande de un hombre que estuvo siempre delante de Dios. Una de las cualidades de este hombre es que supo tener una relación con Dios. Y qué buen ejemplo de los hombres que hoy están al frente de nosotros. Y atrás de ellos, hombres que surgen con un liderazgo en temor al Señor. Y hay que orar mucho por nuestros líderes, por su pastor, por los hombres que Dios ha puesto. Porque también van a surgir ciertos Josué en adelante. Tienen que determinar entonces alabar y temer a Dios dentro del hogar. Entonces, adoptemos una posición firme en Cristo cuando nos acercamos y tengamos esa comunión con Él. Se logra adoptar una posición firme por medio de Cristo. Se logra también dependiendo de los recursos de Dios. ¿Qué recursos tenemos en el Señor? Bueno, uno de ellos, lo que usted tiene en sus manos. Un pastor dijo, a ver, todos los cristianos saquen su Biblia. y eso fue cierto, ¿no es así? Tenemos la preciosa palabra del Señor, la inspirada Biblia que va a instruirnos en el caminar para esa paz que ansía nuestro hogar. El otro recurso que Dios nos da es la oración, ¿no es así? La oración. Pedir sabiduría que viene de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pida al Señor. Y si está perdiendo la fe, la Biblia también nos enseña, dice pues, la fe viene por el oír. Y la única manera, no es a través de lo que podamos tener recursos extras, pero la fe aumenta por el oír la palabra del Señor. Cuanto más usted se acerca a la palabra de Dios, la inspirada palabra del Señor, Dios lo va a acercar a usted y le va a convencer del camino en el cual usted tiene que permanecer. A veces divaga el hombre, no sabe qué hacer
y qué hará en el futuro. Pero Dios tiene con tanta precisión lo que se refiere al plan para su vida y está estipulado en su voluntad. Fíjate del Señor con todo tu corazón, dice, ¿no? Se logra entonces por esa sabiduría que viene de la palabra del Señor. Bendito el varón que puso en él su confianza, dice. Y uno de los elementos claves para lo que es el depender de recursos de la palabra del Señor es la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 1? Cuanto más nos acercamos al Salmo 1, es interesante. Léalo, por favor, y comparta esta gran expresión del salmista en Salmo 1. Me encanta la expresión, cómo empieza esta alabanza. Dice, Salmo 1, a ver quién lo lee. 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día Y de noche. Qué hermoso, ¿no es así? El Salmo 119 también se refiere a ello, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué dice? La manera más correcta de para no fallarle al Señor es guardar sus dichos. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Y a veces nos equivocamos. Y decimos, he fallado al Señor y no sé qué hacer. Pues tiene que leer la Biblia, acercarse a las Escrituras y guardar lo que Dios le ha dicho. Qué importante es el estudio de la Biblia. Qué importante es acercarse a través de la palabra. Y la oración, orando, siempre la oración. Ese versículo conocido que es una alabanza, Jeremías 33:13, ¿no? Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que orar sin cesar. Entonces se logra dependiendo esa paz por medio de los recursos del Señor. ¿Qué recursos usted está optando para lograr la paz en su hogar? ¿Qué recursos usted tiene a la mano para que se acerque al Señor y pueda agradecerle hoy en esta tarde? Cuarto, se logra edificando la vida familiar en la palabra de Dios. Según de Pedro 3:18, mientras alguien por favor busque esta cita, podemos nosotros también lograr esa paz que tanto deseamos y que esta nación necesita dentro del hogar, la vida familiar, ayudando a la familia a entender los aspectos de la vida desde el punto de vista bíblico. De esta manera, buscamos mutuamente la conversión a Cristo de los que integran. ¿Se ha puesto a pensar cuántos de su hogar necesitan de Jesucristo? Y a veces eso nos quita la tranquilidad. Pero vayamos a oración y empleemos los parámetros del Señor. Los recursos que Dios nos da es para poder ayudar a otros para que se acerquen a Jesucristo. Uno de ellos es el testimonio. Otro es a veces la palabra, ¿no? Y a veces nos hace recordar el Señor, ¿no es así? La mansa palabra, ya se me fue la cita, pero es así, ¿no? Mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿no es así? La blanda respuesta, gracias, ya se me vino. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y a veces con las palabras podemos destruir una bonita relación. Y a veces cuando colocamos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, hace su trabajo. Hay cambios bíblicos, tanto en la manera de hablar, pensar y actuar. Por eso, los recursos que Dios nos da para nosotros, en el punto 3, son importantes para poder lograr la paz en el hogar. Entonces, tenemos que lograr eso. Segunda de Pedro 3:18. Ahí lo tiene y lo lee, por favor. Que creces en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias. Crecer en la gracia, que nos llama la atención, ¿es así? Acercarnos a enamorarnos más de las palabras de Cristo, a poder contemplar lo que Dios ha dicho en sus promesas para el matrimonio. Dios habla al hombre, Dios les habla a la mujer, les habla a los hijos, le habla al soltero, le habla a la soltera. Dios está hablando
en todo aspecto. Debemos entonces valorar de lo que Dios dice. Hay que crecer en la gracia. Centrarse entonces en las actividades de la familia en la iglesia, involucrarlos, orar por ellos, notificarlos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no nos cansamos sin animar a nuestros hijos. No desmaye, siga adelante diciendo a sus hijos, a sus familiares, a sus nietos que Cristo les ama. Amén. No hay que desmayar. Hay que seguir notificando a ellos con nuestro testimonio y las palabras. Recuerden que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Porque a veces hay matrimonios que no se pueden conducir a la vida cristiana, porque a veces tenemos un carácter contrario a lo que el Señor nos enseña. Estar dispuestos y pacientes a las dudas de los hijos, al cuestionamiento de ellos y también a lo que el mundo quiere también poner sus dudas en el hogar. Entonces se logra edificando una vida familiar en la palabra del Señor. ¿Saben cuánto importante es el devocionar como familia? Es un empuje que mis hijas y mi esposa siempre están dando en el hogar. Gracias a Dios por ello. Y justamente el eslogan de la reunión de damas, ¿no es así? En las cosas de mi padre, ¿no es así? Cada vez que llamo a mi esposa, ¿y cómo estás? Justo estoy ahorita en las cosas de mi padre. ¿Puedes volver a llamar? Ok, disculpa. Me cuelga, ¿no? Pero es así. Qué importante es el asunto de las cosas con Dios. La dama que se acerca a Dios en su momento especial, como la película es así, el cuarto de oración, es algo elemental, es algo importante. El hombre que se acerca a Dios en su culto racional, en su lugar. Qué bonito es contemplar. Antes de venir a España, cuando salía muy temprano de mi casa, lo primero que podía Dios mostrarme era su creación. Un cielo azul, soleado, como el que ahora aparece aquí en España, muy hermoso. Como salía muy temprano, estacionaba mi carro y decía, Dios, gracias por esto. Y este es el momento más propicio para adorarte y agradecerte y pedirte por mis hijas, por mi esposa. Señor, gracias por mostrarme, te adoro, Dios. ¿Qué dice Juan 4:24? Tales adoradores busca el Padre. ¿No es así? Que se propongan en un momento dado de sus vidas y se estacionen en ese agitar de la vida diaria y adore a Dios. Una cosa es venir a adorar al Señor, que está bien, adorarle en nuestra congregación es lo más hermoso. Pero otra cosa es cuando tenemos una adoración a solas con el Señor, cuando es propicio y aún así, aún no contemplando un sol fuerte y en plena lluvia podemos decir gracias Señor por esta lluvia. Te adoro Señor. En la congregación que tuve el privilegio de estar por 13 años, siempre le decía, hermanos, nos hemos congregado y estamos conscientes del programa que va a iniciar, los cánticos de los niños, la alabanza y los himnos. Va a venir el mensaje, va a venir otro himno más y vamos a recoger la ofrenda y vamos a regresar a nuestras casas. Pero ¿qué les parece si en este momento adoramos a Dios? Y todo el mundo se quedaba, vamos a adorar a Dios. Claro, vamos a romper ese paradigma de nuestro culto que tenemos de tal hora a tal hora. Pero nos vamos a concentrar en este momento, a despojarnos de todo y decir, Señor, te adoro. Es grato adorar al Señor en la congregación. Más es grato cuando lo hacemos de una manera particular, adorando a Dios en todo momento. Y por último, hermanos, se logra por la estabilidad y el ejemplo de los padres en los hijos. Mientras alguien busca Efesios 5:21 al 33, vamos a ver unos puntos. Un matrimonio bueno y lleno de felicidad contribuirá más a preparar a los hijos para la vida que todas las reglas de la supervisión. Resalte esto. El matrimonio bueno, lleno de felicidad, contribuirá más a preparar a los hijos para la vida que todas las reglas y la supervisión. Usted tiene reglas definidas en su casa, pero hay algo interesante con respecto a lo bueno y la felicidad que está abarcada por el verdadero amor y el ejemplo de padre y de mamá. Qué importante es para los hijos ver
Yo recuerdo que una de las niñas, cuando yo me jugaba con mamá a darnos besitos, o sea, siempre estábamos dando un beso, y la niña siempre acercaba y decía, a ver, bésense, bésense. Era algo curioso, ¿no? Porque se sentía esa atracción entre mi esposa y yo, y las niñas iban aprendiendo. No hagas tú con nadie, le decían cuando eran chiquitas, ¿no? Pero es un asunto de papá y mamá. Lo que ellos ven, esa ternura del trato entre esposo y esposa, ellas van a percibir, ellos lo van a percibir. Los niños van a ser reflejos de usted. Amén. Ellos van a ver cómo es el papá y cómo es la mamá. Ellos van a percibir, si usted es soltera, prepárase para lo que será el día que se casa y tenga un hijo. Usted verá a un niño o una niña en su reflejo. Fíjense en sus hijos. Fíjense. Tiene su nariz, tiene sus ojos, tiene su cabello. Están en camino a ser también el reflejo de usted. ¿Qué dice Efesios 5, 21 al 33? Si alguien lo lee. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Una vez una dama se me acercó y dijo, pastor, estoy preocupado. ¿Qué pasa, hermana? Mi hija es odontóloga, tiene su sueldo, ella gana bien. Su esposo es traumatólogo, médico, y también gana bien. Lo que no me gusta, pastor, es que mi hija esté bien del asunto, que su esposo le esté diciendo que tiene que comprar estas cosas y que tiene que unir su dinero y ya otras cosas más. Cada uno tiene que manejar sus finanzas por separado. Yo le digo, eso justamente piensa el diablo. Que estén separados, que estén distanciados. Y ahí empieza el asunto. Cuando son uno en el Señor, es un asunto de liderazgo dentro del hogar. Y el papel del esposo como cabeza del hogar o líder es en verdad establecido aquí en Efesios capítulo 5, como también en Corintios. Pero no obstante, es necesario destacar que el papel del esposo como amante es un mandamiento de Dios y una gran motivación para el liderazgo del esposo sobre la esposa, y no con el afán de subyugar a la esposa, porque aunque son hombre y mujer totalmente diferentes, tienen la misma funcionalidad y Dios los bendice de una manera equitativa. Amén. No es que uno esté sobre el otro, y Dios nunca pretende que el hombre que la mujer esté sometida al hombre, sino que se someta en sabiduría, inteligencia, porque el hombre es responsable de su hogar. Y lo dice el Señor. Y el papel del líder amante de su esposa o su familia es el lugar más importante de liderazgo que un hombre que pueda tener en el mundo. Y el título otorgado para el hombre de hoy, el título divino, ¿cuál sería? Esposo. Y el título divino de la mujer, esposa. Es un título divino que Dios ha otorgado para todo hombre y toda mujer que ha pasado al matrimonio. De eso se trata. Qué importante es para nosotros lo que hemos leído con respecto a Efesios.
Qué importante entonces. Vamos a hacer un repaso para ir terminando con respecto a ello. Deseamos tener paz en el hogar y eso nace en el corazón del Señor. Yo creo que lo que hacía Job en un comienzo como un varón que se acercaba al Señor porque era recto, como dice las Escrituras, lo logró teniendo en consideración al Señor. ¿No es así? Versículo 1, y era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo lo que aconteció a Job se resume en esto, en los últimos versículos, ¿no es así? Se levantó y se rasgó y mantuvo rasurada su cabeza y se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Usted quiere encontrar la verdadera paz en su hogar? Pues encuéntrala por medio de Cristo en primer lugar. Encuentre el papel, el rol, esa naturaleza de amor del esposo como padre. El amor del esposo hacia la esposa debe seguir el modelo de Cristo. Amén. Está establecido hacia el creyente, el cual esto proviene de Dios y esa naturaleza proviene del sacrificio que hizo nuestro Señor y es el verdadero ejemplo. Pastor, ¿qué debo hacer para amar a mi esposa? Dijo una vez un varón. ¿Cómo comprendo? Ella ya no sé qué hacer, ella grita, hace cosas, ya la verdad que ya como que ya me suena a divorcio. No, usted tiene que llevar el ejemplo de lo que Cristo hizo. De una manera muy interesante lo que el Señor ha hecho en la historia, en expresar el verdadero amor. ¿Qué hizo Cristo? Amó a su iglesia sacrificalmente. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, la trató de una forma realista, la amó con un amor ágape, y eso se trata, ese amor ágape. Cristo nos amó aún siendo pecadores, y a pesar de los fracasos y defectos que tenemos, Cristo nos amó. ¿De qué manera puedo amar a mi iglesia? Ahora que soy un esposo y padre, bueno, Cristo amó a la iglesia con un propósito definido. Y el amor del creyente, así como Cristo, tiene un propósito para perfeccionar espiritualmente. Qué importante es que el hombre deje desarrollar espiritualmente a la mujer. De eso se trata la importancia del esposo. ¿De qué manera yo fortalezco la vida de mi esposa? Pues Cristo amó a la iglesia voluntariamente. El amor es un acto de voluntad, es un amor ágape. Es un amor, no solamente es una emoción, es una entrega total. Y el amor ágape, de eso se trata. La misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, un amor desinteresado, de entrega total. Cristo amó a la iglesia incondicionalmente. Es un amor inquebrantable que no cesa de existir y cualquiera que sean las circunstancias, el amor va a permanecer. De eso se trata el esposo. Y como líder, tiene que mantener como un líder espiritual, proveedor, siempre administrador, un líder guiado por el Señor con juicio, líder considerado, porque de él va a pedir cuentas Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, decir al Señor: gracias Padre por hacerme un varón que representa un hogar. Soy papá, soy esposo. Por favor, Señor, dame sabiduría para poder guiar a mi familia. Yo sé que Dios ha tocado sus corazones de una manera muy interesante a usted. ¿Hay paz en su hogar? Yo le invito a usted primero a reconocer la grandeza que Dios ha hecho por usted. Murió por usted. Ha dado su sacrificio. La Biblia dice que el amor del Señor es incomparable. ¿Cómo está generando la paz en su hogar? En la relación con su esposa.